Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy la doctora Leti Asensio, bienvenidos a un programa más de Metamorfosis, Vida y Muerte. Qué bueno que están con nosotros esta tarde, en estas tardes lluviosas, en estas tardes también en las que tenemos como al principio del día, pues un poquito de calor, pero después pues viene un poco el fresco, pero todos los días son disfrutables, todos los días tienen algo diferente y eso es lo importante. Bueno, recuerden seguirnos por nuestras redes sociales, por favor. Estamos en nuestro canal de YouTube, donde también en este momento está transmitiéndose esta entrevista que vamos a iniciar, así como todas las otras entrevistas. Recuerden que pueden descargar los podcasts en nuestras plataformas de Spotify, de iHeartRadio y de Speaker, que son las plataformas de nuestra estación de radio promoestereo.com. Y también recuerden seguirnos en Facebook como Metamorfosis, Vida y Muerte, también en Instagram como Asensio LE, en Twitter como Leti Asensio y en el TikTok también como Leti71 para que podamos tener pues mucha comunicación con ustedes y podamos pues tener esta reciprocidad y que nos puedan compartir algunos de sus comentarios, de los temas, de los invitados, de lo que les gustaría y de pues cualquier otra cosa que para ustedes pueda ser importante. Ya saben, con estos programas de salud, de vida, de muerte, de cuestiones de enfermedad, pero también cuestiones de poder saber cómo vivir mejor. Y bueno, fíjense que hoy tengo una invitada especial. Agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación. Siempre anda trabajando, siempre anda en todos lados y que nos haya hecho un pequeño espacio para poder platicar con nosotros y sobre todo de un tema muy interesante que ahorita van a ver, pero se las quiero presentar. Ella es Olga Marina Robelo Zarza. Ella es licenciada y maestra en trabajo social, trabajadora social clínica, diplomada en orientación familiar y de pareja y doctora en desarrollo humano. Ella es maestrante en tanatología, conferencista y tallerista nacional e internacional. Ha escrito diversos artículos en revistas y libros en su área de expertise, acreedora a 8 premios y distinciones, por ejemplo, el Reconocimiento Nacional de Trabajo Social en el Sistema Nacional de Salud en el año 2021 en el rubro de docencia en salud y la obtención de la medalla y reconocimiento de 90 años de trabajo social en México en febrero del año en curso por su valiosa participación al crecimiento del trabajo social en México. Y en marzo fue galardonada en el ciclo Mujeres que hacen su historia 2023 por el gobierno de la Ciudad de México. En mayo de este año recibió un reconocimiento por 10 años de labor y dedicación docente por parte del Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Y bueno, ella de verdad que tiene una vasta trayectoria en la parte de docencia, en la parte de coordinación, en la parte profesional, pero fíjense que también en la parte humana. También por ahí la vemos haciendo grandes labores sociales, por algo es trabajadora social, yo creo que ya lo trae por ahí en la sangre. Y es un gusto, Olga, tenerte aquí en el programa Metamorfosis y que podamos reflexionar con la audiencia justamente una temática que creo que nos va a permitir, pues, replantearnos muchas cosas, incluso de nuestra vida, de nuestra existencia. Y muy interesante el título que pudimos concretar tú y yo del programa, y que es ¿Vives para morir o mueres para vivir? ¿No? Me parece, pues, un tema muy, muy importante porque pues desafortunadamente a veces aparecen eventos críticos como enfermedades, como situaciones a lo mejor de complejidad que nos hacen pues valorar realmente cómo está nuestra vida, pero que no tendríamos que llegar hasta esos momentos críticos, ¿cierto? Tendríamos que aprender a reflexionar seguramente desde antes y te agradezco mucho el tema porque creo que Metamorfosis se ha caracterizado justamente por tratar de brindar, ¿no? Una información valiosa de expertos como tú que nos puedan permitir hacer reflexiones, cambios en nuestra historia de vida y, ¿por qué no?, replantearnos probablemente muchas cosas. Pero, ¿qué te parece si empezamos con la primer parte de la historia donde dices, vives para morir, ¿no? ¿Cómo podríamos empezar, Olga, a preguntarnos si yo vivo para morir o muero para vivir?
cómo empezamos a hacer esa reflexión en nuestra vida cotidiana, en este momento que estamos pues en una tarde seguramente ingiriendo alimentos, compartiendo con otras personas y empezar a analizar esto pues de la vida y de la muerte, ¿no? Pues muchísimas gracias antes que nada, mi querida Leti, por este espacio para poder hablar y tener un espacio que permita, pues no solamente de aquellas personas que nos escuchen, nos van a hacer el honor de escucharnos, ¿no? Las reflexiones, sino también en el momento en el que uno va platicando, va conversando, va compartiendo, también como en el cerebro se van resignificando situaciones. Y creo que uno de los elementos importantes es primero que podamos definir qué es vivir. Cuando tocamos estos temas, muchas de las ocasiones, ya sea con los alumnos, los consultantes y con amigos a través de un cafecito en la línea, que a veces hacemos ahora reuniones en línea porque estamos en lugares diferentes, siempre les hago la pregunta, ¿vivimos o sobrevivimos? Y creo que esto tiene que ver con una respuesta muy importante respecto a los cambios económicos, sociales, políticos, de salud que tenemos en nuestra actualidad, ¿no? Por ahí decía un gran autor Bauman de estas relaciones líquidas, y creo que muchas de las ocasiones por la misma situación cotidiana, de la vida cotidiana, ¿no? De cumplir ciertos estándares, de cumplir ciertos proyectos, pues bueno, hemos llegado a sobrevivir y no a vivir. Tenemos unos autores, el doctor Polo y la doctora Chávez, que en 2020 escribían un libro, ¿no? Y decían, ellos definían vivir como la posibilidad y la capacidad que cada uno de nosotros tenemos para aprender de los distintos acontecimientos de los cuales hacemos pues la experiencia, ¿no? De los cuales vivimos. Pero yo me quedo pensando, ¿y cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo me hago conciencia de la participación? Y creo que la primera reflexión a la que yo quiero que lleguemos de manera conjunta, tú, quien nos escuchan y nosotros, es lograr comprender que somos personas integrales, que vamos a estar conformadas por cuatro grandes estructuras que les debemos de dar la atención y el cuidado a cada una de ellas, y que lo real es que nuestra sociedad no nos lo enseña. Es algo que aprendemos, reaprendemos y resignificamos. ¿Cuáles son estas estructuras, Leti, que yo puedo ir como compartiendo con base a estas experiencias profesionales y personales que tengo? Pues son las siguientes. La primera de ellas tiene que ver con una estructura biológica. Y más que explicarles como la parte de la cuestión de la literatura, que de seguro los radioescuchas pueden buscarlo en un libro, es más bien como llevar a la reflexión de lo mismo. La parte biológica la vamos a ir entendiendo como todos estos cuerpos o todos estos sistemas que nos conforman, ¿no? El sistema respiratorio, el sistema circulatorio, nervioso central, etcétera, que cada uno de ellos va a tener una función que es importante cumplirla, pero que también requiere al otro sistema para poder llevar a cabo la función que es vivir, biológicamente hablando. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Y aquí es donde empieza la reflexión y lo rico de lo que podemos compartir el día de hoy. Por un lado, vamos a hablar acerca de los chequeos médicos. Oye, ¿hace cuánto no nos realizamos un chequeo? Lo hacemos porque vamos a tener una evaluación, lo hacemos porque voy a casarme, lo hacemos porque me voy a ir de viaje y necesito ahora con la nueva cepa de COVID estar completamente segura. ¿Por qué lo hago? ¿Por una situación de debo qué o por la parte de querer vivir sanamente? Y vivir sanamente no significa literalmente no tener ninguna enfermedad. Tiene que ver con conciencia de enfermedad, por lo tanto me cuido, ¿no? Entonces, esta es la primera parte que yo me gustaría que los radioescuchas, tú y yo, vayamos reflexionando. ¿Hace cuánto no nos realizamos un estudio médico, un estudio de laboratorio? Vamos al médico general o vamos ya hasta que estamos en una situación crónica, en una situación crítica. Pero déjale eso. Tal vez sí vamos por el deber, pero ¿qué hacemos con los resultados? Nada más los entregamos y ya, ¿no? Otro elemento importante en la parte biológica tiene que ver con la alimentación. ¿Comemos o nos alimentamos? Podemos tener 10 minutos y realmente disfrutar ese sándwich, esa sopa de verdura, esos tacos con una coca bien muerta, ¿no? Y Pero ahorita que nos estás hablando de tacos que estamos comiendo, ¿verdad? conciencia, nada más, ¿no? Con esta parte de conciencia, porque a veces pensamos que comer saludablemente solamente es comida verde,
¿no? Una ensalada. Y no, la comida, la alimentación es un placer y tenemos que hacernos responsables. Si hoy voy a comer tacos con una coca helada, ¿qué voy a hacer mañana para poder seguir cuidándome? ¿Qué tanto ejercicio voy a hacer? Que es otro elemento importante dentro de esta dimensión biológica, ¿no? Sabemos qué te gusta, qué no te gusta, caminas, corres. Los que saben, los expertos que saben, dicen que cada 45 minutos tenemos que movernos. Y a veces nada más es estirar las manos, es mover hacia atrás y ya eso hace que estés en el momento presente. Y nada más estamos hablando de la parte biológica. Y aquí estamos hablando de o estamos viviendo o estamos muriendo. Y otro elemento tan importante, sobre todo ahora con las redes sociales, ¿no? Con toda esta parte de tecnología, es el sueño. ¿Qué haces antes de dormir? ¿Tienes un hábito, unos rituales, te lavas la cara, besas a tu pareja, juegas con tus mascotas, te atiendes tú, haces un facial? ¿Qué es lo que haces? ¿Requieres 2, 3 horas para dormir y entonces tienes la energía? ¿O puedes dormir 10 horas y no tienes un sueño reparable? Entonces, desde aquí mi pregunta es, uno, ¿para ti qué es vivir? Y dos, ¿de qué te estás dando cuenta, no? ¿Qué estás notando con esa reflexión? Tú que yo no los veo que sonríes y dices, sí, ¿qué, Es que qué? fíjate, Olga, que me haces pensar en muchas cosas. Primero, en que realmente tenemos un cuerpo que hay que cuidar, ¿no? Estar vigilando, porque el cuerpo es muy sabio, nos avisa cuando algo no anda bien y en ocasiones minimizamos muchísimo esa comunicación que nos hace, ¿no? De que a lo mejor estoy teniendo más sed que antes, la boca seca, a lo mejor tengo molestias con los cambios de temperatura, a lo mejor en la alimentación, como bien decías, bueno, yo quisiera comer, pero ahora tengo molestias intestinales y eso es muy frecuente y entonces ya no me voy sintiendo bien. El simple hecho, por ejemplo, de personas que tienen reflujo, que no pueden dormir por el reflujo, que no pueden comer muchas cosas y que tiene que ver con, bueno, ya sentí la molestia, pero ahora, ¿qué hago? O sea, puedo ir con el doctor, que además eso siempre es como pues una serie de cosas que a veces tenemos que analizar, ¿no? Tanto tú como nosotros los psicólogos, el por qué vamos tardíamente con el doctor. Sé que hay una condición económica que a veces no es favorable, sin embargo, hay también recursos que no son excesivamente caros y que implicaría simplemente tratar de acudir lo más tempranamente posible para que se pueda reparar el cuerpo, como yo le digo a mis pacientes, lo antes posible, ¿no? Y no dejar que esto se complique y que cuando llegamos a una situación más compleja, pues justo nos digan lo que no queremos escuchar, porque hay muchas personas que dicen, yo no voy al doctor porque qué tal si me encuentran algo, ¿no? Los doctores siempre encuentran algo. Y Claro, como bien lo dijiste, ser sano, no estamos sanos 100%, siempre tenemos, a lo mejor hoy me dolió la cabeza, a lo mejor hoy tuve diarrea por la comida que comí, que no me fijé, a lo mejor el estado en el que estaba, o simplemente porque se me antojó, no sé, una jícama con chile en la calle y pues adquirí una salmonelosis. O sea, cosas que a lo mejor no siempre el 100% estamos sanos físicamente, pero que es muy importante pues aprender a vigilar nuestro cuerpo, tanto externamente, ¿no? Como internamente. Nadie sabe mejor cómo funciona mi cuerpo que nosotros mismos, ¿no? claro. Claro, y precisamente aquí es donde vamos enlazando las otras estructuras que nos van a conformar, ¿no? No es que sean separadas, sino que todas se interrelacionas, como esta que tú señalas muy bien. ¿Por qué a veces no notamos qué pasa físicamente en nuestro cuerpo? Porque a lo mejor en el contexto en el que me desarrollo es algo que no es usual, ¿no? Que tiene que ver con las creencias. O bien porque no me dedico el tiempo de cuidarme a mí porque soy el proveedor, porque soy la mamá, porque soy la joven, porque siempre hay una situación importante. Y aquí entramos a la otra estructura, Leti, que es la dimensión psíquica. Y entonces aquí se va a conformar por dos elementos importantes. Por un lado, los pensamientos, que en términos muy coloquiales son todas aquellas ideas que surgen de nuestra cabecita, en nuestro cerebro, y que nos da una visión del mundo. Y la reflexión de estos pensamientos es, piensen en sus últimas 24 horas. ¿Cuál es el discurso de tus pensamientos? Ay, hubiera hecho esto antes
de entrar con Leti a la sesión, a la entrevista, o estoy en la entrevista, pero estoy pensando que está lloviendo, pero estoy pensando que me va a tocar el tráfico. Es decir, no estoy en el momento presente. Es bien importante identificar cuáles son esos pensamientos que predominan. Además, también darnos cuenta hacia quién van dirigidos esos pensamientos, hacia la otredad, hacia los otros, y me dejo en el último momento, o bien sí son dirigidos hacia Olga, pero son en una mirada, en un sentido de regaño. Ay, Olga Robelo, ¿cómo es posible que tú no hiciste esto? A veces nos decimos palabras más fuertes, ¿verdad? Ay, que bueno, por cuestión de esta cuestión pública no las podemos decir, pero sabemos y estoy segura que todos las identificamos. ¿Cuáles son esos pensamientos que predominan? Y vuelvo a repetir, la respuesta, si vivo para morir o muero para vivir, también tiene que ver en cómo pensamos hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Luego vienen las emociones. Sabemos que las emociones son respuestas fisiológicas, hormonales, respecto a los estímulos que recibimos del mundo. Los seres humanos vamos a relacionar con el mundo a través de lo que pienso, perdón, de lo que veo, escucho y demás. Es como cuando alguien nos gusta. No nos gusta por su forma de ser, porque es lo único que no vemos. Nos gusta porque huele rico, nos gusta porque es alto, por Ver alguna bien. situación, ¿no? Claro. Pero el significado que le vamos a dar a esos estímulos que recibimos va a depender de quién es mi historia, quién soy. Y entonces, siempre decimos, ay, quiero controlar el enojo, quiero controlar. No, las emociones no se van a controlar. Si queremos controlarlas más, nos vamos a desregular. Y entonces aquí las emociones es muy importante que primero identifiquemos cuáles son las básicas. Hay muchos autores, mi querida Leti, salud, y yo siempre les comparto una que es como la más fácil para poder aplicar, que se llama Matea. Miedo, alegría, tristeza, enojo y afecto. Cada emoción es importante. Las emociones no son buenas ni malas. Las emociones lo que nos generan es bienestar o malestar. El miedo tiene una función de protegernos, de la supervivencia. Claro. Yo puedo tenerle miedo a los perros no porque me hayan mordido a mí, sino porque mordieron a Leti y yo iba con Leti en ese momento, entonces, ¿no? Pero si ese miedo se desregula, es decir, la manifestación de la emoción es más exagerada que el estímulo que se recibe, entonces me va a bloquear, me va a paralizar y el miedo se convierte en angustia. La alegría que tiene como función mantenernos vivos, así como Leti y yo estamos ahorita súper contentas de coincidir el día de hoy, si se desregula se convierte en manía. Es decir, hago tantas cosas que no hago nada, porque no le dedico nada a nada. La tristeza nos permite, en términos muy sencillos, hacer un contacto con nosotros respecto a qué es lo que queremos de la vida y sobre las pérdidas que llegamos a tener. Si se desregula, se convierte en depresión. El enojo nos permite saber defendernos, saber cuáles son los límites, qué me parece justo o injusto, pero si se desregula, se convierte en ira. Y el afecto nos permite generar vínculos, pero si se desregula, se convierte en control o independencia. No son los 20 mensajes que mando o que me mandan. Y eso, aquí el reto no es que tengamos o experimentemos emociones de bienestar o malestar. Lo difícil o es la reflexión que yo les hago es, ¿cuál es tu materia regular? Porque esa es la dificultad. Eso nos impide vivir, que las emociones estén desreguladas y ni siquiera nos demos cuenta. Así ¿Y es. cómo nos vamos a dar cuenta? Aprendiendo a experimentar el bienestar o el malestar. Oye, Olga, tocaste dos puntos que me parece muy importante. Uno, que a veces ni nosotros mismos nos damos cuenta del tipo de pensamientos que tenemos, ¿no? Ahorita que tú hacías hincapié en, a ver, piensa en quién piensas, ¿no? En ocasiones nos dejamos en la última parte de la lista de atención a otras personas. Y creo que ahí tenemos a veces que contemplar algo. El que yo me ponga en primer lugar no significa que soy envidiosa y egocéntrica y demás, simplemente estoy modificando la forma en cómo distribuyo mis afectos, mis atenciones, mis pensamientos, y creo que eso también es importante porque no debemos borrarnos de la lista, debemos estar incluidos en la lista para que entonces podamos brindar, digamos,
mejores cosas a los demás si nosotros estamos vigilantes constantes, ¿no? Porque es cierto, ahorita que tú decías, bueno, a ver, pensemos, ¿en qué pensaste en el día? Pues yo decía, como tú mencionaste, ¿no? Es que no hice esto, debí de haber adelantado este trabajo, debí de haberle hablado a alguien desde antes, debí de haber subido con un paciente desde antes, cosas que seguramente uno pudo haber corregido, pero más bien también nos permite estos pensamientos reflexionar sobre qué traemos aquí adentro, ¿no? Que son a veces las cosas que regulan muchos del actuar que tenemos y de la forma en cómo nos relacionamos, pero casi nunca le damos como esa atención ni ese registro. Y creo que la única manera, y creo que eso puede ser una parte de compartir con la audiencia, Olga, a veces sacar lo que está aquí es cuando escribimos, ¿no? No solo cuando reflexionamos, porque ahí pues a veces se nos fuga una idea y ya me distraje y ya no sé en qué estaba, pero creo que si los vamos escribiendo y haciendo este análisis que tú nos decías de ¿qué está pasando con mi futuro? Me estoy quedando en el hubiera, estoy pensando en lo que tengo que hacer mañana y me estoy olvidando de lo que está pasando en este momento, ¿no? Que estamos sentadas, que estamos platicando, que estamos comiendo algo delicioso y que eso es importante. Y la otra, las emociones. Fíjate que justo hoy me decía un médico, es que yo no aprendía cómo manejar mis emociones hasta que vi la película intensamente. Y Claro. entendí que también puedo tener tristeza, que también puedo tener miedo y que forman parte de la historia y que la alegría no siempre tiene que estar, sino tiene que haber un equilibrio entre todas, ¿no? Y me pareció valioso porque, bueno, imagínate, pues un residente que ya lleva muchos años en el contexto de hospital y que está pues en entrenamiento y tratando de ayudar a los demás con su aprendizaje, que dijera, yo no lo había entendido y yo creo que en promedio tendrán como 30 años, más o menos, Ujú, y que ujú. te diga, hasta que no vi una película que aparentemente está diseñada para niños, pero en realidad está diseñada para todas las edades, que Claro. nos permita identificar que las emociones básicas, como tú no las nombraste, todas son necesarias, Ujú, todas ujú. forman parte del equilibrio y todas forman parte de nosotros como humanos y que Claro. el problema justo es tanto inhibirlo como dejar que se desarrolle o se complique, ¿no? Y que aplicaría una frase que muchos chicos ahora dicen, pues es que deja que fluya, ¿no? Dicen mis sobrinos, tía, deja que fluya y relájate. Y yo creo Ajá. que a veces las emociones tienen que hacer eso, ¿no? Fluye, que fluya, pues sí, o sea, que fluya el enojo, que fluya la tristeza, la alegría, o sea, en realidad sí, tenemos que permitir que no se estanquen, porque creo que ese es el problema, cuando se estanca alguna emoción y que ya vive contigo, ¿no? O sea, imagínate todo el día estar enojado, todo el día irritable, todo el día, ahí justo aplicaríamos, estás pues prácticamente muerta en vida, porque estás como ya no disfrutas nada y todo se te hace como absurdo y criticas y cuestionas y no disfrutas nada, ¿no? Pero Claro. también caemos igual en la gente que está deprimida, que hay mucha gente, ¿no? A veces tenemos que hacer conciencia de las situaciones depresivas. Y los que viven con muchos miedos, donde también es importante o caen en estas cuestiones de dependencia que nos mencionabas con el afecto, ¿no? Y que a veces no nos damos cuenta, pero dependemos de alguien más para decir, no sé, creo que a ti te pasó más cuando escuchábamos de nuestras mamás o abuelitas que decían, voy a pedirle permiso a mi esposo para ver si puedo ir a la fiesta, ¿no? Y uno decía, pero pues, Claro. ¿por qué vas a pedir permiso? Pues mejor le invítalo a la fiesta y se acabó, ¿no? Pero bueno, justo es todo este contexto también de la parte psíquica que nos mencionas, que las emociones, los pensamientos, también tienen que ver con esta interpretación de la vida, ¿no? Hola. Exacto, definitivamente coincido contigo. Son maneras diferentes. Ahorita señalabas a un médico, pero también nos pasa a los que nos dedicamos al área de la salud, salud mental, o simplemente a los seres humanos que estamos en este Sí, plano terrenal, porque son temas que no nos enseñan en la canasta básica familiar, ¿no? En la familia es donde
vamos a aprender los más grandes amores y desamores. Entonces yo le invito a la audiencia, voy a explicar un ejercicio muy sencillo para que puedan ustedes ir checando y que se precisamente, uno es que identifiquen cuál es esa emoción que a lo mejor les ha estado desregulada la última semana de su vida, el último mes. Porque hay ocasiones que estoy tan enojado o enojada y lo que traigo dentro es tristeza y entonces lo transmito a través del enojo, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, con mi personalidad un poco extrovertida, como se pueden dar cuenta, para mí es muy fácil que cuando hay algo que se me desregula en la vida, empiece a estar eufórica o maníaca, ¿no? Porque además me invitan a muchas cosas, afortunadamente, y yo digo sí, ¿no? Entonces, aquí el reto es poder identificar, uno, cuál es tu materia desregular. Dos, ponle un nombre que tenga que ver algo contigo. Por ejemplo, mi matea, que sería la euforia, la manía, se llama luna azul. Y después atrévete a materializarla. ¿Cómo sería? Dibújala. Y Ok. date, en esta parte de poder escribir, como bien decía Leti hace un ratito, es pregúntale a esa matea, a esa luna azul, en caso de Olga, ¿no? ¿Para qué me has servido? ¿Para qué me has impedido? Y tal vez, solo tal vez podamos ser más compasivos con nosotros. Que viene la siguiente estructura, que tiene que ver el cómo me relaciono con la otredad, con la pareja, con los amigos, con los compañeros de trabajo, ¿no? A partir de algo que vamos a utilizar que se llama creencias. Las creencias que o bien me han inculcado en los diferentes espacios en los que me he desarrollado, o bien las he adoptado y adaptado, ¿no? A nosotros. Entonces, si yo empiezo a este proceso de Coco Wash, siempre les digo, de autoconocimiento de esta desregulación, entonces voy a poderme darme cuenta si yo sola puedo ir trabajando, ir resolviendo y resignificando y por lo tanto vivir o requiero una atención de un profesionista, Así que es. también es válido, ¿no? Que también es importante. Entonces, este es como uno de los pequeños ejercicios, ¿no? Entonces, ahorita vamos hablando de dos dimensiones. El cuerpo. Para cerrar esta parte de la parte biológica, encontré una frase maravillosa que quiero compartir que dice así: ama tu cuerpo, no por cómo luce, sino por todo lo que es capaz de hacer, de llevarte, de viajar. Y en esta parte de las emociones, esta frase que dice así: esa parte que más te duele es la que más bondad tuya necesita. Porque es real que hay personas que a lo mejor hemos aprendido a vivir en el enojo y cuando llega un afecto, ¿qué quiere Leti? Algo me va a pedir. Así es. Acostumbrada por mi historia a vivir en el amor, ¿no? Y entonces cuando hay una discusión entre Leti y yo, puede llegar a una situación tan grave como una conducta suicida, ¿no? Claro. Ni es el polo del bienestar, ni es el polo del malestar. Es poder lograr, uno, identificar la emoción, dos, describirla y tres, tratarla de regular. Yo, yo creo que, Olga, estas dos primeras cosas que nos compartes imagínate, pues el cuerpo es el que tenemos, ¿no? Es el estuche en el que venimos. Y que nosotros mismos no lo querramos, pues desde ahí también empieza un problema, ¿no? Porque uno aquí en las partes de creencias pudiera incluso apegarse a cumplir con estereotipos establecidos que tenemos que ser de esta manera y mucho, de repente hablamos hasta de las cuestiones de vida, ¿no? Y de ser felices, tener el cuerpo de Barbie ahora que está de moda esta película, ¿no? Pero además, pues cumplir con estándares de decir, para ser feliz debes de tener una pareja, un perrito, una casa, un coche y dos hijos ahora, ¿no? Un niño y una niña además para que sea la parejita. Entonces, creo que esos estándares también, que son parte a veces de las creencias que adoptamos, nos genera mucha presión, nos genera mucha devaluación, nos genera el abandono de nosotros mismos y ahí también podemos caer en que solo estoy viviendo por vivir, pero no estoy realmente encontrando el aceptar mi cuerpo, el cuidar mi cuerpo, el cómo hago también para mantenerlo en condiciones funcionales
Y yo a veces platico con mis pacientes geriátricos y les digo, miren, su auto ya no es último modelo, pero su auto camina y funciona y puede ser un auto de estos que ahora se registran, ¿no? Un auto muy reconocido y que puede estar mejor cuidado que uno nuevo, ¿no? Pero es eso, ¿cuánto dedicamos a hacer este check-up, como decías al principio, de revisar las llantas, el aceite y demás? Y a lo mejor el nuevo está tan confiado que está dándole resistencia y a lo mejor lo raya, no checa el motor, se le quema, no le puso aceite. Y entonces creo que también es importante voltear a ver eso, el cómo cuidamos nuestro estuche y cómo también somos capaces de trabajar estas emociones que nos decías, ¿no? Identificarlas porque también, pues uno puede enmascarar algunas otras cosas, puede haber algo más grave. Bien decías, pueden aparecer ideaciones suicidas y lo vemos, ¿no? Ahora con todas las redes sociales que dicen la depresión se ve así, pero en realidad está así. Y podemos ver a alguien que aparentemente es muy sociable, es muy amigable, pero atrás hay una tristeza profunda, hay un vacío profundo y es muy importante pues saber cómo nosotros mismos reconocer cuando requerimos incluso una ayuda externa, ¿no? Pero qué importante estas frases que ahorita nos compartías, Olga. Claro, y precisamente aquí es donde entra esta cuestión de las creencias, porque las creencias las vamos a aprender de las personas significativas, y no siempre la familia, los jefes, los amigos, ahora las redes de comunicación, ¿no? Por ejemplo, y nos hacen sentido porque nos permite simbolizar la vida. Entonces, aquí hay dos tipos de creencias. Las creencias de bienestar que me van a permitir cumplir el proyecto que yo quiero, ¿no? De lo personal, en lo profesional, en lo laboral. Si quiero esta casa, este cuadro que tú señalabas de mamá, papá, hijitos, carrito y perrito, qué bueno, pero ¿realmente es lo que tú quieres o es lo que has aprendido? ¿No? Y las creencias limitantes son aquellas que nos da down, ¿no? Que nos dan para abajo, que nos impiden de alguna manera ser quienes son, y entonces empezamos con el debo de y no con el quiero. Entonces, un ejercicio para que podamos ir definiendo las creencias. La verdad es que estos ejercicios que les estoy compartiendo, yo los hice de manera personal cuando estoy trabajando estos procesos y dije, no podemos dar lo que no tenemos. Yo no puedo venir a hablar de vivo para morir o muero para vivir cuando están en los dos polos. Y se supone que somos expertos. Lo real es que cuando nos está pasando algo en nuestra vida, somos seres humanos perfectamente imperfectos. ¿Cuál sería el ejercicio de creencias, mi querida Leti? Uno es que identifiquen a una persona significativa. Por ejemplo, yo les puedo compartir a mi mamá, ¿no? Mi mamá ya trascendió y ella siempre me decía que cuando era chiquita me dormía hablando, que en alguna vida iba a ser locutora o algo, ¿no? Bueno, Iba a dejar ya estás en muchos escenarios sociales, Olga, ya. entonces, pues yo creo que ser conferencista y docente por ahí va, ¿no? Pero yo vengo de una familia de 8 hermanos, donde hubo un momento en mi casa que habíamos, yo creo que 20 personas, y tenía que buscar las estrategias para poder concentrarme y poder llegar a estudiar. Estaba en la secundaria, prepa, ¿no? Entonces, yo me ponía los audífonos, por eso yo necesito música para concentrarme. Y mi cara es seria. Si yo no me río, mi cara parece enojada. Entonces mi mamá me decía, mi mami preciosa, doña Pola, me decía, ay, pareces cara de suegra, nadie te va a querer así. Esa creencia que no tiene una intención de dañarte, yo la interpreté así. Y entonces muchos años, mi querida Leti, aprendí a no decir lo que me molestaba. Y eso impidió que yo me desarrollara, que tuviera alguna situación con un amigo, con un familiar, con una pareja, hasta que en mi propio proceso terapéutico aprendí que es importante aprender a enojarnos. Claro. Entonces, ese es el reto. Yo les invito a que ustedes hagan esta reflexión, piensen en alguna persona importante en su vida, ¿no? Y identifiquen de esta persona una creencia de desarrollo y una creencia limitante y podamos resignificar. ¿No? Esa voz de profeta, yo le decía a mi madre, ¿no? Esa voz de profeta pues ha hecho que pueda tener un espacio y el día de hoy poder
compartir y coincidir y reaprender contigo, mi querida Leti, y pues sí, dejar huella para que las personas busquen lo que sea necesario para ellas y construyan una vida valiosa. Y bueno, Olga, aprender a enojarme. oye, Olga, ahorita pensaba con este comentario que tu mami te hizo, que yo creo que a veces necesitamos hacer reflexión sobre dos cosas. Uno, lo que nosotros pensamos de nosotros mismos y lo que nosotros sentimos y ser muy honestos y muy claros, ¿no? Creo que a la persona que no deberíamos de engañar es a nosotros mismos. A lo mejor decimos, le digo a alguien que estoy bien cuando a lo mejor no estoy bien o que estoy tranquila cuando a lo mejor estoy sumamente molesta, pero a los que no debíamos de engañarnos es a nosotros mismos y aprender a decir, sí, estoy enojada y estoy Ujú, enojada por esto, esto y esto, que para mí representa tal cosa. Pero así es. otra cosa que a veces pasa es que nos hacen comentarios como el que decía tu mamá, ¿no? O sea, si pones esa cara de suegra enojada, pues nadie te va a querer, pero pues a veces no nos damos cuenta hasta que nuestro lenguaje corporal también habla, ¿no? Y a veces también tendríamos que empezar como a armar ese rompecabezas personal de decir, bueno, yo me siento así, pero la gente se da cuenta porque me dice que qué tengo, o me dice que si estoy enojada, o me dice que si estoy a lo mejor teniendo algún problema porque he cambiado, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido también el ejercicio que yo le agregaría, fíjate que sería estar frente al espejo y tratar de ver más allá de si me quedó el chino o me ricé la pestaña como debía de ser, sino vernos con los ojos más transparentes que podamos y poder decir a quién tengo enfrente, quién es esa persona, qué me transmite. Y no con el afán, como tú decías hace un rato, de regañarnos y decirnos, oye, no, debiste tú de haber bajado tantos kilos, de haberte depilado el bigote, de haberte delineado la ceja, sino quién soy yo, qué transmito, qué represento, desde una mirada hasta un gesto, ¿no? Que a veces tenemos gestos y me dijo una vez una pacientita, hasta las arruguitas las podemos identificar y contar para saber incluso qué representan. Y es cierto, aceptar incluso cuando el cuerpo, hablando de lo biológico, Olga, puede ir caminando, puede ir evolucionando, puede ir cambiando. Y sí, podemos tener arruguitas y sí, podemos tener pues algunos cambios importantes, pero creo que el ir identificando quiénes somos, qué transmito, si estoy de acuerdo y a gusto con lo que transmito, o la gente tiene un mensaje diferente, pero yo también tendría que analizar por qué difiere tanto. Si yo digo, no, es que yo soy muy alegre y la gente me dice, no, no, tienes cara de sargento mal pagado, o sea, no, como Ajá. que choca, ¿no? Entonces, creo que es importante sí hacer estas reflexiones, sobre todo con el tema, ¿no? De si estamos viviendo realmente como queremos o estamos solamente cumpliendo con las creencias o estamos insatisfechos o estamos de muchas maneras y entonces a veces yo creo que pesaría más si estamos muertos en vida que viviendo, aun cuando tengamos algo que me recuerda que soy finito y que soy mortal, ¿no, Olga? Claro, y entonces aquí llegamos a la cuarta dimensión, ¿no? Que se habla a veces por moda, ¿no? Que tiene que ver con la parte espiritual y que no necesariamente tiene que ver con la parte religiosa. Tiene que ver con la conciencia de estar aquí, de saber si esas creencias coinciden con la versión hoy, ¿no? De Olga de septiembre del 2023, o ya no coincide, porque las personas somos dinámicas, somos transformadores, tenemos una historia, hay que resignificar nuestra historia. Ujú. Si nosotros no tuviéramos esa historia, no seríamos quienes estamos hoy aquí, Leti y Olga. Entonces les invitamos que lo que hicimos, ya, fue lo único que pudimos hacer, ¿no? Yo les, así rapidísimo, pónganse a pensar cuando han podido resolver problemas, cuando los han evitado, cuando los han empeorado, cuando los han tolerado. La mayoría hemos hecho las cuatro cosas, a veces empeorado más que resolver, ¿no?
Pero esto tiene que ver con lo espiritual, con esta congruencia en la medida de lo posible entre lo que pienso, lo que siento, lo que hago, ¿no? Y tiene que ver si comí o no comí, voy a poder pensar, me voy a poder relacionar, voy a poder identificar creencias, por lo tanto voy a poder estar tranquilo, ¿no? Entonces, aquí hay un ejercicio bien bonito, porque siempre decimos, cuando decimos vámonos de gala, decimos que vamos a una fiesta, ¿no? O para ti, ¿qué significa, Leti? Cuando te Sí, digo, pues vamos, así como diría mi abuelita, muy emperifollada, ¿no? Hasta el mocajete me pongo encima porque tenemos que ir como muy elegantes a algún lugar. ok, bien. Y entonces, ¿cada cuándo lo hacemos, Leti? Pues no sé, a veces esas fiestas de gala no son tan frecuentes, ¿no? Ah, Son como muy alejadas y muy eventuales. ok, muy bien. Y estamos hablando de la parte de morir para vivir o vivir para morir, o viceversa, ¿no? Vivir para morir o morir para vivir. Cuando el hecho de que despertemos un día más es una gala. No sabemos si vamos a concluir o no. Sabemos que algún día vamos a morirnos. ¿Cómo? No sabemos, cuándo tampoco, con quién menos. Pero es lo único que sabemos. Y aquí mi pregunta entonces, por eso el sentido tan padre que tuvimos tú y yo para preparar esta misión es, ¿vives o sobrevives? Y entonces, como para ir cerrando, les voy a invitar a que hagamos un siguiente ejercicio que nos va a llevar a la espiritualidad. La espiritualidad, una de las características importantes es aprender a agradecer, ser agradecidos. Y entonces vamos a tener el acróstico de Gala. La G es de gratitud, la A es de aprendizaje, la L es de logro y la A es de afecto. Y yo les voy a pedir que piensen en sus últimas 24 horas. ¿Sí? ¿Qué agradecen? ¿Cuál fue? Pues una sola experiencia o cuatro, ¿no? ¿Qué agradecen? La primera tiene que ver con una experiencia que agradezcan. Por ejemplo, el día de hoy tuve una reunión con las y los jóvenes de Trabajo Social para preparar un evento para cuestión de prevención de suicidio y agradezco que los chavos se comprometan para trabajar en la salud mental de los propios chavos, ¿no? Agradezco que me hagan partícipe de ello. Algo de aprendizaje, un aprendizaje significativo, es darme cuenta que a veces aprendemos a vivir de los más jóvenes y a veces cuando uno crece o cuando uno es como profesionista se nos olvida ese sabor de la vida. Entonces hoy, entre la creatividad, el humor y la resiliencia, pude aprender esa parte, no olvidar mi niño interior, como decía, ni mi aborrecente interior, ¿no? Algún logro que tuve en las últimas 24 horas es no tomar Coca-Cola. He tenido un trabajo, un día de mucho trabajo, y yo dije, una coca. Dije, no, hoy no. Hoy vamos a tomar agüita, vamos a hidratarnos porque eso me va a permitir sentir. Y ese es un gran logro para mí porque me encanta la coca. Y una experiencia donde hayas recibido afecto o donde hayas brindado es poder estar compartiendo hoy contigo, Leti, esta experiencia de vida. Pues Entonces, así, yo les invito a que ustedes hagan su gala, ¿no? Que la compartan, que nos digan cómo les fue, y entonces poder dar ustedes mismos su respuesta, pues, al tema de la sesión de hoy, ¿no? fíjate qué gran regalo nos dejas, Olga, porque tú hablabas también, por ejemplo, qué rituales hacemos por la noche, ¿no? Las mujeres quitarnos el maquillaje, ponernos la pijama y quitarnos pues todo aquello que utilizamos en nuestro día a día. Pero me parece que puede ser muy interesante analizar nuestra gala del día, ¿no? Como lo que tú acabas de hacer. En el día de hoy, en estas últimas 24 horas, desde que empezó el día hasta ahorita que ya voy a irme a acostar, ¿no? Para cerrar este día y permitir que mi cuerpo también se recupere, que es algo muy importante. ¿Cómo hago mi gala? Pues, ¿qué tengo que agradecer? ¿Qué me llegó el día de hoy que me sea realmente importante? ¿Qué aprendí tanto de lo positivo como lo negativo y hacer ese balance de cosas, ¿no? Porque no solamente lo positivo nos deja aprendizaje, dicen por ahí también que a veces lo negativo nos deja aún más aprendizaje. Y es cierto, hay que analizar lo que pasó, si hubiera existido alguna otra opción, lo hubiera hecho diferente y si volviera a presentarse la situación, ¿qué mejoraría al respecto? ¿No?
El logro, que no es algo común, además que nos premiemos, Olga, así como solemos ser más represivos hacia nosotros mismos y autocastigarnos, creo Ajá. que es importante decir, bueno, ¿qué logro obtuviste? ¿Y qué te das por el logro? ¿No? Esas estrellitas imaginarias que nos ponían en la primaria, ¿te acuerdas? Hiciste Ajá, la sí, tarea y te claro. pongo la Las estrellita. plantas. Y yo no salía de la escuela sin vean todos que yo traigo una estrella, ¿no? Pero Ah, creo que digamos, identificar qué logro tuve de forma personal, como tú dijiste, bueno, mi logro fue no tomarme una Coca-Cola cuando es algo que me encanta, pero logré decir, voy a tomar agua porque lo necesito y hoy a lo mejor hidrato más mi cuerpo porque me pude haber dado cuenta que me estaba pidiendo más agua, más líquidos, y ujú. entonces lo estoy haciendo también como inversión propia, ¿no? Pero también pude haber logrado a lo mejor haberle dicho a alguien, no, en esta ocasión no te puedo acompañar porque tengo esta actividad, o te doy un abrazo y alguien a lo mejor que no esperabas o que siempre era demasiado represivo y que dijera, ¿te puedo abrazar? Entonces probablemente el logro haya sido que permitieras esa fluidez, ¿no? Y Sí. el afecto por nosotros mismos se nos olvida. A veces lo hacemos más por todos los demás, ¿no? Cuando visualizamos una mamá que hace el recorrido por la casa en la noche, de ya se acostó el niño uno, el niño dos, ya tiene la pijama, ya se lavó los dientes, ya les di de cenar, el marido ya llegó, ya cenó, ya se fue a acostar. Y a veces la última persona que nos damos un poco de atención y de cuidado somos nosotros. Y Ujú. ese cuidado puede ser desde hacer estos rituales de cuidado del cuerpo, ¿no? Cuando nos dicen, cuando llegues de trabajar, levanta tus piernas unos 10 minutos para que actives la circulación, tomes agua, no cenes pesado, ten higiene del sueño, desmaquíllate, haz un ritual personal para tener pues un buen descanso, ¿no? Pero además hacer la gala, como tú decías, todas las noches, pero además darle el beso a la pareja, darle el beso a los hijos o decirle a la mascota, vente acá, tienes un lugar en mi cama, pues creo que es la parte más valiosa que podemos rescatar de esta gran charla que acabamos de tener, Olga, que me parece pues sumamente enriquecedora, porque además nos diste ejercicios y nos invitaste a la reflexión, que creo que eso es lo más importante. Y bueno, el tiempo nos apremia en radio y en todos estos medios de difusión. Y Olga, quisiera preguntarte, ya sé que nos has dejado tareas y demás, pero alguien que en este momento esté teniendo justo esta confusión entre si vives para vivir o mueres para vivir, ¿qué le diríamos? Porque llegamos en momentos de crisis en algunos momentos de nuestra vida y si nos preguntamos, bueno, ¿estoy viviendo para llegar a la muerte o realmente estoy muriendo en vida o realmente estoy viviendo de una manera pues placentera, agradable y benéfica para mí? Así es. Muy bien, pues sí, definitivamente el tiempo se nos va, es maravilloso. Yo de verdad confío con todo el corazón, el alma, que lo que hemos platicado, compartido el día de hoy, los motiva precisamente a eso. Si una persona se encuentra en esta situación, qué padre, porque es una manera diferente. A veces hablamos de problemas en la vida, pero son situaciones, problemas que se van cambiando conforme vamos aprendiendo a vivir. Y vamos a tener tres momentos. Una de ellas va a ser eh, afrontarla de manera evitativa. Sí tengo problema con mi jefe, pero tengo que dar una conferencia con Leti. No es que no quiera, pero tengo que, evito por algo inclusive que puede ser benéfico para mí, ¿eh? Como una conferencia, o como lavar los trastes, o como ver una serie. Otra cuestión es enfrentarla de manera lucha, es decir, pelearme con mi realidad. Es que, ¿por qué a mí, Olga Robelo, me está pasando esto? ¿No? Y la Ujú. tercera, que es la más funcional, es lograr comprender que en la vida va a haber crisis y que una crisis no es un problema. Una crisis va a ser una inflexión en la vida, en tu rutina, una experiencia esperada o inesperada que te rompe la rutina y que te da la pauta a darte cuenta que como has venido resolviendo la vida,
ya no te sirve, ya no te es funcional y entonces entras en conflicto. Entrar en conflicto es permitirte la evolución. Y cuando entras en conflicto, entonces es apapacharte y decir, sí, me siento de esta manera y si yo puedo de manera personal hacerlo diferente, adelante. Pero si no es así, buscan apoyo. Hay muchos tipos de atención, desde un acompañamiento psicosocial, que es el que brindo yo, ¿no? Por ejemplo, que es como la primera cancha, yo siempre les digo a los consultantes con los que trabajo, los estudiantes, hacemos una evaluación y yo soy la primera cancha. Si conmigo ya no podemos avanzar porque requieres de una intervención más profunda, más específica, entonces ya está la parte de psicoterapia con los psicólogos específicamente, o con los psiquiatras, o con lo que se requiera. Entonces, siempre busquen el apoyo. Como decía el tío Gamboín en mis tiempos, ¿verdad? Acérquese a que más confianza le tengan. Busquen medios como estas emisiones, donde hablan expertos, donde hablan personas con evidencia. Cerrando como con frases, ¿no? Como decíamos hace ratito, una de ellas para la cuestión de las creencias que a mí me gustaría señalar es la que sigue. Te deseo todo el coraje y fortaleza que necesitas para romper aquello que ya no te funciona. Y saber que la evolución no es lineal, que si hoy puedo con esa situación que me aqueja, qué padre, pero si mañana o en 1 hora, en 2 horas ya no puedo, es momento también, se vale estar bien, pero también se vale estar mal en el sentido de no saber qué hacer. Y cierro con esta frase de Luis Hay que dice, recuerda, te has estado criticando durante años y no ha funcionado. Intenta probarte a ti mismo y verás qué sucede. Entonces, la respuesta a esta pregunta que tú señalas, mi querida Leti, es busquen opciones. Siempre hay una esperanza. Claro, y no podía cerrar mejor, ¿no? Siempre abrir un poco nuestras oportunidades y arriesgarnos y probarlo, como bien lo decías ahorita. Creo que eso es importante, nos ayuda a vencer nuestros propios miedos, nos ayuda a ver qué potencial podemos tener y nos ayuda a ver las crisis como un aprendizaje, más que como una derrota, como a veces sucede. Olga, el tiempo como siempre corre en radio, se nos va como agua, pero si alguien quiere entrar en contacto contigo, si alguien quiere acercarte a esta primera parte de la atención, como tú dices, en esta cancha entro yo, ¿cómo pueden localizarte? ¿Cómo pueden tener como esa cercanía contigo? Muchas gracias. Pues voy a proporcionar mi correo electrónico. El correo personal es orobelozeta@hotmail.com en caso de que se requiera alguna atención ya de manera clínica. Y si es para una cuestión académica o para una cuestión de capacitación o formal, ¿no? Que tendría que ser en ese sentido, sería mi correo institucional, que sería ts-orobelo@facmed, como Facultad de Medicina, pero en abreviatura, facmed.unam.mx. Muy Muchísimas bien, gracias por el Olga. espacio, Leti. Al contrario, pues si nos permites, cuando tengamos esta reproducción, ya ahorita que concluya el programa en nuestro canal de YouTube, para que la gente que quiera consultarte ahí tenga los correos y pueda hacerlo de manera adecuada para entrar en contacto contigo. Te agradezco muchísimo, de verdad que te hayas dado el espacio, que no se enoje tu jefe porque estás en la plática, al contrario, que la aproveche y la difunda y pueda ser una parte benéfica para muchas personas. Y creo que nos dejas muchas reflexiones en el tintero, muchas tareas que podemos practicar y que eso puede ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida, nuestra interpretación de la vida y también de la muerte, porque pues sabemos que tenemos que aprender a vivir mejor porque el cierre puede ser diferente si nosotros aprovechamos esto que se llama vida, ¿no, Olga? Y pues te agradezco muchísimo, de verdad, que hayas estado conmigo, Olga Robelo, y que hayamos tenido esta gran oportunidad de tener este momento de mucha fusión y de mucho aprendizaje y que lo hayamos compartido con la audiencia. Muchísimas gracias, Olga. Hasta pronto. Muchas gracias a ustedes. Pues este fue su programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Recuerden, nosotros nos estaremos escuchando y viendo en nuestra próxima emisión la próxima semana y nos vemos pronto. Hasta luego.